Muy buenas, Pepe. Bienvenidos al planeta Pepe. Soy Pepe Mila y hoy despegamos en vivo para navegar los mercados financieros, forex, criptos, oro y todo lo que se nos cruce en el camino, ¿sí? Así que bueno, a pasito de 3 comenzamos. 1, 2, 3. Subite a la nave. Subite, vamos. Buenas, Pepe, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien. Despegando, acá estamos desde la nave yendo hacia el planeta Pepe para hacer un poco de trading, para pasarla bien con buena música. Si querés subirte a la nave, acá estamos, ¿sí?
Antes de comenzar, un par de noticias, gente. Recuerden que arrancamos con siempre un poquito de noticias, un poquito de lo que tiene que ver con las cripto. En este caso hablamos de China, que evalúa lanzar una stablecoin respaldada por el yuan. Por primera vez ya desde la prohibición, ¿se acuerdan?, del 2021. Esta movida estratégica busca dar al yuan un rol global, enfrentando el poder del dólar. Si el plan se aprueba, Hong Kong y Shanghái serán los US iniciales de esta implementación, ¿sí? Así que los mercados ya reaccionan a esa fuerza, al índice del Shanghái, ¿sí? Aparte, eso puede servir mucho para la volatilidad en los mercados, ¿sí? Así que bueno, atentos porque esta semana será clave, ¿sí? El Consejo de Estado podría aprobar el plan y luego vendrá la cumbre, así que veremos qué pasa en el SCO, ¿sí? Donde la internacionalidad del yuan estará en la agenda. Así que bueno, gente, en resumen, traders queridos y pepes, si China avanza con el yuan digital en forma de stablecoin, no solo impactará en Forex y en las criptos, sino que también abre la puerta a un cambio, a un paradigma en el equilibrio del poder económico global, ¿sí? El dólar sigue obviamente dominando los mercados, pero el yuan puede, ¿no?, empezar a tirar ahí un poquito en la cancha. Esto puede traer volatilidad, lo que les decía anteriormente, y una oportunidad, como también un cierto riesgo, ¿no? Como siempre, la clave en esto, gente, es operar desde ¿no?, la razón y no desde la emoción. Así que ahí está, ¿no? Una noticia interesante. Y bueno, ahí les voy a compartir un par de preguntitas, ¿sí? Si a ustedes les interesa responderlas, ahí está, ¿sí? Un par de preguntitas que quizás estés o no de acuerdo en esta noticia. Así que bueno, vamos, gente, vamos a ver un poquito lo que tiene que ver con... primero vamos a pasar por las criptomonedas y después vamos a ver lo que tiene que ver con los índices y los mercados financieros, ¿sí? Bueno, de fondo estamos viendo el canal de YouTube. Si les interesa sumarse, acá tenemos varios videos en vivo, ya muchos, fíjate, ya tenemos casi 1000 videitos en vivo, ¿sí? Horas de operaciones en vivo, horas de buena onda, de buena música. Así que ahí están. Si querés acompañar también algunos shorts interesantes, emocionales, relacionados con el psicotrading, acá hay varios, ¿sí? Y bueno, si querés encontrar estrategias, ¿sí?, con robots o de forma manual, acá también vas a encontrar muchas, ¿sí? Así que bueno, gente, me voy a ir a tomar un mate, a calentar el agüita, y obviamente antes vamos a ver las cripto. Vamos a pasar, miren, acá estaba viendo OKB, fíjense lo que es una de las criptomonedas. En este caso está en el top 32, fíjense en el año. Casi un 450% tuvo, ¿sí? Vemos que en el día las top 100 están más verdes que rojas, pero en la semana estuvieron sangrando un poquito. Obviamente tiene que ver con la caída de Bitcoin, está rozando los 113, 112 mil dólares. Igualmente, si vos te vas a 6 meses atrás, wow, ¿no? Lo que subió, tremendo lo que subió Bitcoin. Obviamente la caída allá arriba, cuando estaba, que rompió máximos históricos, hace que al estar tocando los 113, 112 mil, pegue de forma directamente proporcional con las criptomonedas, ¿sí? Donde hay algunas que han caído un 30, un 40%, algunas un 20%, no, la mayoría andan en un 10%, 12, 13% negativo en la semana, y en el mes se nota también algunas que están ahí, ¿no?, entre los menos 25, menos 30%, pero en el día, ¿sí?, y en la hora estamos viendo cómo están tratando de aprovechar también, ¿no? Cuando Bitcoin cae en algún momento, perdón, si consolida allá abajo, muchos empiezan a comprar algo ¿no?, de las top 100, top 20, top 200, ¿no? Pero sabemos que igualmente cuando Bitcoin cae o Bitcoin sube, eso afecta de forma directa, ¿sí?, a favor o en contra si cae. Si en este caso está en contra, y bueno, están en este momento
tratando de recuperar la caidita que les decía semanal, ¿sí? Así que bueno, vamos a pasar también a ver los mercados. Acá tenemos, ¿qué es esto? Ethereum. Bueno, Ethereum, la segunda monedita interesante, ¿sí? Muy bonita, como para tener, ¿no? Holdeando, dice el amigo, el que estuvo allá abajo cuando estaba, ¿no? En 900 dolaritos, ¿se acuerdan que decíamos, chicos? No, pero esto se va, ¿no? Esto va a desaparecer, ¿no? ¿Cómo va a desaparecer, no? Pero bueno, es así, ¿no? Muchas veces las manos fuertes te ayudan a entregar el poquito Ethereum que tenés, ¿no? Te asustan, diríamos, ¿no? Para después ellas obviamente seguir aprovechando, ¿no? Los rompimientos alcistas, ¿eh? Vamos a pasar a Bitcoin. Bien, ¿qué es esto? Ah, mira, miren cómo se dio acá la zonita que marcamos días anteriores. Fíjense cómo llegó a esta zona donde el precio no estaba y respetó esta zona, ¿no? Simples zonas de soporte y resistencia que hay en el mercado, ¿no? Vamos a borrar estas zonitas, los picazos de fondo. Está bien. Velita de hoy, velita de ayer. Obviamente que el que hace scalping no le sirve seguramente la mecha que está acá arriba, ¿no? O esta forma chartista de encontrar acá una consolidación. Quizá le sirve estas dos velitas porque, o una sola, inclusive no le sirven las velas diarias, pero porque operan en scalping en velas de 1 minuto, ponele, ¿no? Donde este mundo es muy grande para las velas de 1 minuto, pero igualmente está bien analizar, ¿no? Lo que es el macro para tener una idea de cómo viene el mercado macrista, iba a decir, amigo. No, el mercado macro, el mercado amplio, ¿no? El mercado mayor, donde cada velita en este caso dura un día y no 1 minuto, ¿sí? Fíjense la forma de las velitas, la volatilidad. Y bueno, vamos a meternos dentro. Mirá qué lindo la frase que dije, ¿no? Un mercado macro, decía el amigo. Macri decía. No, ahí está. Bueno, tenemos en esta zona una consolidación en estas dos velitas, obviamente que vienen caídas, ¿no? Pero vamos a chequear estas dos velitas nada más. Nos metemos dentro de velitas de 1 hora. La tendencia obviamente a partir de que empieza a caer cuando llegó allá al máximo histórico 124, perdón, empieza a hacer altos y bajos hacia la baja, pero el que va a operar un scalping le puede llegar a servir este canal. Podemos marcar acá en H1 un par de toques y acá podemos marcar una caída. Entonces hay una compresión del precio que está interactuando. En este momento está en una zona dinámica de soporte, ¿sí? Por este toquecito que está acá, esta mecha, ¿sí? Vamos a ver si la respeta o si viene a visitarla para romperla y seguir como viene en tiempos pasados, ¿sí? En velas horarias. Si sube, esta es una zona interesante para cerrar una operación de compra, por ejemplo. Si sigue, podés cerrar la mitad de lo que tenés, ¿sí? Vamos a hablar del Yen, un ratito interesante la stablecoin, Ahí les voy a compartir un par de preguntitas para que queden. Si no podés estar en vivo porque estás obviamente ocupado o no podés obviamente por el trabajo o lo que sea, esas preguntitas van a estar ahí por si querés responderlas, interesantes, ¿sí? Bueno, velitas de 15 minutos. Nos metemos dentro de este mundo de los 15 minutitos y vemos lo que les decía en velas de 1 hora, una compresión del precio, altos hacia la baja, bajos hacia el alza, y vamos a velas de 5 minutitos y vamos a encontrar obviamente otro mundo donde hay un canal bajista, en este caso, ¿sí? Que sería ese par de velitas horarias que veíamos que iban hacia la zona de soporte dinámico que está acá, y estamos viendo un canal que lo está respetando. ¿Qué tenemos hoy? Por las dudas, por si estás por entrar en alguna operación de cripto o de forex, un par de noticias de alto impacto, así que tengan cuidado porque hay una cada media hora por un par de horas, ¿sí? Así que tengan cuidado en la sesión de Nueva York, donde ya estamos dentro, son las 9:09 de la mañana, ¿sí? En mi país, GMT-3, y obviamente que ya comenzó la sesión de Nueva York, faltan unos minutitos, 30-20 minutitos más para que se empiece a mover más fuerte, y bueno, un par de noticias que las vamos a estar leyendo también, ¿sí? Bitcoin, como para terminar un poquito el análisis, un canal bajista en 5 minutos, que si vos vas a velas de 1 minuto podés buscar en ese canal compras y ventas, sabiendo el amplio panorama que les marcaba hace un ratito de esas compresiones
y de esa tendencia que les decía en las últimas velitas diarias, ¿sí? Bien. A ver quién está ahí. ¡Oh! ¿Cómo estás? Subiendo a la nave. Dice buen jueves y buen día, Pepes. ¿Cómo estás? ¿Operaron alguna divisa? ¿Operaste el eurodólar, el oro, alguna cripto? ¿Les gusta lo de la stablecoin? ¿Qué les parece? Bien, vamos. Bueno, a ver acá que les podemos regalar algo salteadito para seguir con el índice del dólar. Después vamos a ir a alguna plataforma MT4 seguramente. Vamos a ver el índice del dólar. Vamos a pasar a velitas diarias primero. Como hacemos siempre las velas mayores, diarias, interesante. Fíjense, esta última tendencia diaria que viene hacia el alza. Pero si vas hacia el pasado, un poquito, yo digo, qué raro el índice alcista, ¿no? Porque era un par de velitas, no tantas, ¿no? Viene bajista el índice, ahora lo vamos a chequear. Vamos a pasar, ahí está, el índice del dólar viene ya hace un par de meses, miren, ven bajista, ¿sí? Yo digo, me había metido acá adentro y no terminaba más alcista, pero bueno, la sensación es que está consolidando. Fíjense en esta marca, ya rompe acá una zona que le marcamos de compresión del precio en velas diarias, que la podemos seguir ajustando para ver qué pasa en el tiempo. Ahí va, ¿sí? Velas diarias donde respeta sus highs, sus lows, y hay veces que los rompe, como en este caso, pero bueno, es un retroceso con descanso de algo que en su momento quiso romper, rompió un alto, rompió otro alto, y no llegó a romper acá esta zonita. Si vamos al pasado, el índice viene cayendo, está tratando de empezar a hacer altos cada vez más altos, como en este caso, donde lo logró, pero después veremos en este retroceso si con el tiempo viene el precio a visitar una vela interesante, que fue esta, la de una noticia de alto impacto que ocurrió el día viernes, y bueno, hay que ver si viene a recuperar el índice. Esa vela, por lo menos la apertura de esa vela estaría bárbaro para que se produzca un segundo techo, y si lo rompe obviamente venir a visitar un alto anterior, más alto que el que generó, ¿no? El último que generó, ¿sí? Así que bueno, acá también intentó, miren la mechita y se devolvió, pero vamos a meternos al mundo nuestro, al mundo del scalping o el intradía de un par de días, ¿no? Vamos a ir a estas últimas dos velitas, velas de una hora. Bien, acá tenemos velas. Fíjense el canal, recuerden cómo viene todo, eso está muy bueno tenerlo en tu, ¿no? En tu materia gris, decía el amigo, en tu cerebro, pero o marcar la zona, ¿no? Vos sabés que la próxima zona a llegar en velas de una hora, obviamente es interesante que venga acá, todos buscan esta zona para buscar una venta, pero vos sabés que antes de eso tiene que venir acá, ¿o no? Bueno, siempre hay que pasar por distintas terminales, en este caso esta es la próxima a llegar, en el caso de que venga alcista o que las noticias de alto impacto ayuden, y el bajo anterior acompañado del otro. No sé si hoy va a recorrer tanto, pero quizás las noticias ayuden un poco. Veremos qué pasa. Vamos a ver las de 15 minutos. ¿Sí? Recuerden cómo viene todo. Estamos en una mini tendencia alcista, pero que es un retroceso de velas mayores, seguramente a seguir bajista, o quizás si rompe esos altos, cambiar el destino del índice, ¿sí? Vela de 15 minutos, la sensación térmica viene a buscar este alto. Vamos a ver, ¿sí? ¿Qué pasa? Si lo viene a buscar, si genera un nuevo fractal y cae, veremos qué pasa por ahora. Y velas de un minutito, que las vamos a dejar para acompañar con la noticia que acompaña en un ratito, ¿eh? Ahí tenemos, vela de un minuto, ya hizo su impulso, está haciendo su retroceso con un gap. Fíjense, el gap en un minutito, ahí lo ven. Ven acá este saltito que tuvo, acá tuvo otro saltito más. Se ve que el precio está tratando de llegar a alguna piscina, a algún lugar para venir a buscar algo, y después vamos a ver si se devuelve anunciando las noticias de alto impacto, ¿sí? 9:30 de mi país hay una ahora, me parece. Ahora vamos a estar, vamos a ver un poquito noticias de alto impacto, ¿eh? Bien, noticias de alto impacto. Acá estoy viendo, tenemos nuevas peticiones de subsidio por desempleo, índice manufacturero de la Fed de Filadelfia. Después tenemos 10:45 de mi país, el PMI manufacturero, y a las 11 venta de vivienda de segunda mano, ¿sí? Así que bueno, en 46 minutos
van a comenzar las primeras noticias, las peticiones, nuevas peticiones por subsidio de desempleo que tendrían que ser menores a la previsión para que sea positivo para el dólar. En este caso la previsión es 226K, si está 226 sería tabla y si está 225 estaría por debajo y eso sería positivo para el dólar y haría que el dólar dispare un poquito. Vamos a ver qué pasa, ¿eh? Bien. Bueno, vamos a ir a los mercados, pero ya no desde esta plataforma, sino de los mercados por medio de las plataformas MT4, MT5. En este caso, si quieren, el que no sabe lo que es Forex, aprender, hay una escuelita en Discord, súmense. Cuando seamos varios, arrancamos. Ahí tenés las indicaciones por Discord, súmense. Y también, obviamente, de forma privada, si les interesa, me avisan, no hay problema, están todas las redes, todos los correos dentro de, bueno, de acá mismo los pueden encontrar en YouTube, y si no también vayan a Discord y pregunten por Pepe Milas. Bien, vamos a meternos dentro del MT4, vamos a ver si hoy hacemos alguna operación, si buscamos las fuerzas de la moneda. Me voy a preparar el mate, me voy al MT4, arrancamos con las fuerzas primero, las dejo ahí un ratito y me voy a tomar un mate, gente, tengo la boca más seca que lengua de loro, Vamos. Nos faltó analizar el oro. Ahora vamos a ver el oro, que lo solemos operar todos los días, como también alguna otra divisa que podemos encontrar. Si por ahora vamos a dejar un poquito las fuerzas, les voy a dejar un poquito acá a ver si encuentro las pendientes para que vayan viendo. Al que le interese, ahí está, vamos a ver, velas de 30 minutitos, las pendientes están muy parecidas, vamos a ver si es por las noticias o si es que se trabó, no, está bien, sí, muy parecidas las pendientes, se puede buscar con osciladores hoy, vamos a ver qué pasa, si encontramos algo, ahora minutitos, déjenme ver si es 9:30 o a las 10 de la mañana, la primera noticia, para sacarme la duda. A ver acá, ahora, gente, ahora en 12 minutos, ahora 9:30, porque son las 9 en mi caso y 17, ¿sí? Sí, bueno, ahí estamos. Qué bonito día hoy, Jueves hermoso 21 de agosto, gente, Ya estamos a pasitos de festejar Año Nuevo, decía el amigo, muy cerquita, Bien, noticia interesante la de Joan. Les voy a compartir las preguntitas, las voy a dejar ahí por si les interesa, A ver si se pueden pegar acá las noticias, no creo, vamos a ver. No me deja. Alguna me deja. Bueno, voy a pegar de algunas, Voy a pegar las preguntitas tan bárbaras. ¿Qué piensan ustedes? Se las voy leyendo. ¿Creen que una stablecoin como el yuan puede realmente competir contra el dólar? ¿Buena idea o mala idea? ¿Qué piensan ustedes? Segunda preguntita. Si China abre el mercado de las stablecoin, ¿ustedes piensan que hay oportunidad para los forex y para la cripto para más personas? ¿Qué piensan ustedes ahí? Escucha, música del planeta. Tercera y última preguntita. ¿Ustedes operarían con una stablecoin respaldada por el yuan? ¿Qué otra agregarían ustedes? ¿Les parece buena idea que se vaya todo, centralizando, a lo que voy? ¿Sí? Escucha. Voy a buscar el agua y voy a dejar una canción. Agua calentita, el que quiere tomarse un cafecito, súbanse a la nave, Así que bueno, ahora vamos a ver si encontramos algún par de operaciones. No me meto ahora a ver los mercados porque va a haber una noticia que no
no quiere decir que esa noticia, ¿no? Si nos vamos acá, por ejemplo, no quiere decir que la noticia vaya una vela hasta acá arriba, porque es una noticia de alto impacto, pero no de las relevantes, interesantes. Pero puede ser de que, ¿no? Si haces una operación con un stop cortito, te saca y después vos decís, pero ¿por qué no esperé 10 minutitos? Ahora, si querés operar con el caballito de batalla que está acá, bienvenido sea, podés operar a las noticias de alto impacto, como solemos hacerlo en los vivos. Revisen algunos de los lives del año pasado que solíamos utilizar el Pepe fundamental, ¿sí? Bien, voy a buscar agua. Alguien me ha dicho que la soledad se esconde tras sus ojos y que mi blusa adora sentimientos que respiras. Tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados y que no podré quitártelos si al hacerlo me desgarras. Quiero soñar
Bien, a minutitos de la noticia de alto impacto, vamos a esperar, quedan 4 minutos para la primera noticia. Vamos a ver cómo se mueve el mercadito. Voy a ir viendo mientras algo que tenga que ver con el dólar, ¿sí? La noticia corresponde al dólar. Podemos dejar libra dólar. Vamos a ver qué pasa, ¿eh? Bien, 3 minutitos para la noticia de alto impacto, ¿eh? No te digo que la gran cosa, pero... ¿sí? Así que vamos a ver qué pasa. En un ratito, ¿eh? ¿Cuánto? 3 por 6, 18, ¿sí? Segundos, vamos. ¿Qué dicen? ¿Romperá resistencia, soporte o simplemente será un pequeño movimiento? Vamos a ver qué pasa ahora, ¿eh? Estoy esperando para después ver en un par de minutitos si conviene seguir la tendencia de alguna divisa o jugar en los rangos, ¿eh? Veremos las fuerzas como siempre, ¿eh? Angelito, ¿estás ahí, no? Hola, ¿cómo estás, Pepe? Pero qué movida, ¿cómo arrancaste con todo, Pepe? Pero estás terrible, muy bien, felicitaciones. Estoy esperando acá a ver qué pasa, si se mueve algo, a ver si hay que agarrar. Te queda un minuto, Pepe, atento ahí, Bueno, vamos a pasar, gracias Angelito, gracias. Vamos a ver acá en velas de un minuto, el oro dólar, a ver qué pasa también acá. Si rompe alguna, vamos a ver que puede haber un poquito más de movimientos y veremos qué pasa. A continuación, a ratito de... Ya estamos. 30 segunditos, vemos, vamos a estar jugando entre esta gráfica y esta, a ver qué pasa, ¿eh? Podríamos ponerle una orden, ¿no? A ver qué pasa, vamos a ver. Se me trabó todo, ¿verdad? Bueno, 4, 3. Positivo para el dólar, me parece, o negativo, a ver. Bueno, miren lo que hizo el amigo. Negativo para el dólar, por lo que veo. Vamos a estar viendo, miren, a ver acá, si va hacia arriba con la libra dólar, veremos. Sí, mirá, fíjate qué lindo eso, ¿eh? Bueno, negativo para el dólar. La noticia tiene que ver con... vamos a leer bien para el que se suma. Había un par de noticias de alto impacto. Pasaba una acá hace media horita que estábamos anunciando la primera noticia que aconteció, negativa, sí señores, fíjense el resultado, 235 por debajo, 235 nuevas peticiones de subsidio por desempleo, ¿sí? Después tenemos índice manufacturero menos 0,3 también en rojo, el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia y obviamente nos quedan un par de noticias 10 y 45 de la mañana, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Y a las 11 también, venta de viviendas de segunda mano. Así bueno, las primeras acontecieron negativas para el dólar, índice manufacturero y nuevas peticiones. Por eso estamos viendo cómo dispara en la libra. Y bueno, lo que hizo en el orito ahí. Ahora seguramente esto se ajusta y sigue como venía. Veremos qué pasa, hay que esperar un par de minutitos. Pero bueno, ahí estamos. A ver qué pasa con la libra dólar. Fíjense, dejó mechita. Ahora está recuperando un poquito lo que hizo esa noticia, que tampoco fue la gran cosa. Si vemos, no llega ni a 10 pip. Si 10 pip hizo nada más la noticia. ¿Por qué nada más? Porque hay algunas que te hacen 100. ¿Sí? Una locura. 10 veces más.
o más, o 50, o 30, ¿no? Ya con 30 sos feliz, con 20 sos feliz, ¿no? Obviamente depende del lotaje y el capital, ¿no? Que vas, el apalancamiento. ¿Cómo ves qué dice? Sí, parece interesante el yuan. Se van a agregar más. Uy, me agarra el angelito. A ver. Perdona que me meta, me desespero. Aprende a leer, Pepe, por favor, aprende a leer. Tranquilo, Pepe, se te fue ahí, Bueno, si vos lo decís. Dice, sí, parece interesante el yuan. Se ve. Bueno, ahí de vuelta la pifiada. Se va a agregar a la volatilidad, dice. Así que más oportunidades, dice. ¿Te gusta, Angelito, ahí no? Ay, por favor, Pepe, tremendo. Vos sos Pepe Argento, pero duro, tenés que leer antes, informate, lees, y después de que vos lees, que estás tranquilo ahí sí, estás seguro, tu psicotrading está bien, y ahí te mandás a empezar a mover la boca. Pero para mover la boca, primero tiene que pasar por la materia gris, Pepe. ¿O no? Me parece a mí, Me dicen que te faltó una materia para recibirte en tu profesión a vos, Pepe, La materia gris, ¿o no? La materia gris, Pepito, ¿no? Hoy está terrible el Angelito conmigo, Angelito, ¿sabés cómo te despacho, Pero bueno, sí, tenés razón, tengo que leer más despacio. Lo que pasa es que voy a 2000, Lo que me dice el amigo, amiga o el extraterrestre que está escribiendo, dice que sí, parece interesante el yuan, se va a agregar más volatilidad, más oportunidades. A mí me parece que sí o no. Mientras más se suman a la cancha, a los mercados, obviamente más peligro, más riesgos, más volatilidad, pero también más, puede hacer más profit, ¿no? Lo importante es eso, ¿no? Y la idea es de todos competir contra el dólar, ¿o no? Es así. Y este es una potencia, así que bienvenido, ¿no? ¿Cómo ves el oro? Sí, ¿en cuánto? En 15 minutos. A ver, vamos a ver el oro en 15 minutos. Ya te digo. Velas de antes de ir a 15 minutos. Yo te recomiendo que vayas a H1. ¿Sí? Actualizar o a diario, por lo menos para tener una estructura. Y mira. Fíjense en esto, si me agarraba 2 horas antes, yo te decía que la tendencia era una consolidación y que la tendencia podía ser hasta este número redondo que está acá. Pero fíjate, pasando 2 horitas, cómo cambian las proyecciones muchas veces, ¿no? Acá, por ejemplo, tenés 2 velitas horarias donde el precio está rompiendo, quizás ayudó con la noticia, el alto más bajo que el anterior, ¿no? Pero lo está rompiendo. Y si vamos ajustando un poquito acá, ahí, parate que borro todo esto, ahí está. A ver ahí si se puede ver. Ahí se puede ver algo, ¿no? Mirá. A ver, más lejos. Bueno, está en una compresión, pero tiene 2 velas interesantes. Que si vos lo agarrabas, yo estuve temprano, no pude estar operando en mi otra cuentita. Pero sí estuve probando en esta algo para mostrarles si puedo hoy, inclusive con este robot. Pero lo que les puedo decir que hace una horita estaba en caída. Vamos a decir, esto es una trampita para seguir cayendo. La tendencia es bajista. Hizo 2 velas solamente alcistas, pero muy elevadas, con mucho volumen. Hay que ver la estructura anterior. Si vamos hacia el pasado, que serían estas, obviamente que yo al mover el chart, ¿no? La gráfica y la hago así, parece que fuera una consolidación, ¿no? Pero si vos lo vas subiendo, es una consolidación, pero es más tirando una tendencia bajista. Acá podemos tomar como esto es un hombro, cabeza, hombro, si querés. Acá ponerle que este sea un hombro y el tipo era medio un pulpo, ¿no? Y tenía otro hombro acá. Acá tenés la cabeza, acá tenés el hombro, si te gusta, lo dibujo chartista. Y la sensación puede ser de que el precio pueda amagar a venir a romper este alto, o quizás sea una trampa para seguir cayendo como venía, ¿no? Y seguir la tendencia mayor, ¿sí? No sé vos qué operás, si operás intradía o en M15 hacés las operaciones para cerrarlas en la misma sesión de Nueva York, o si las dejás abiertas hasta el otro día. Pero bueno, por ahora yo iría ahora como está, a favor del oro. Obviamente hay que ver si te vas a ajustar con las noticias que vienen ahora en un ratito.
¿sí? Fíjate que ya hizo 3 velas interesantes, le falta muy poquito para venir a visitar esta zonita, ¿sí? Antes va a pasar por este otro doble toque acá arriba que hay, que también lo puede frenar, y acá formar algún patroncito donde el precio, mira, ahí lo tocas y se devuelve. Ahí no sé si no me meto, a ver, déjame ver, ¿para qué me haces tentar? Yo iría a favor, ¿no?, de la tendencia, en este caso va haciendo altos y bajos hacia el alza, pero esa zona puede dejar una mechita interesante para velas de 1 minuto y venir a buscar alguna venta y que venga hasta esta zona, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Ahí le voy a poner una venta, si me deja. No me dejó. Porque, ahí está, mirá dónde me la tomó el amigo, ¿no? Bueno, ahí la dejamos. Si sube, obviamente va a ir a favor, vamos a ir en contra de esa tendencia, ¿no? Veremos qué pasa con el bot, que ya está activo. Hay que activarle algunas otras zonitas. La idea, no importa el lotaje, no importa el dinero, sino que te animes a operar con tu estrategia, con tu técnica, respetando obviamente, ¿no?, tu capital, tu lotaje, tu apalancamiento, ¿no? Así que bueno, mientras vamos a ver acá un poquito alguna consolidación, si encontramos para operar con algunos, con el bot, con el nono, que se lo estoy pasando a los pepes que participan en Discord para que puedan utilizarlo, ¿sí? Dentro de él ustedes van a encontrar muchas técnicas, estrategias, sobre todo estrategias con indicadores tradicionales y muchas gestiones de riesgo, así que bueno. Bueno, vamos a ver qué pasa con el amigo acá. Vamos, obviamente, cuentitas chiquitas estas, todas reales, pero la idea es que ustedes vean que se puede, podés poner lo que vos quieras, ¿sí? Ojalá que esto caiga. Yo, por ejemplo, acá voy a seguir charlando con ustedes, pero esto ya lo cubro, por ejemplo, por más que sea poquito, pero es el ejemplo, por si fueran velas de, supongamos que son velas de, no sé, de 1 hora, y ahí vas 20 pip. Algo te tenés que pagar, no importa si el precio después lo ves acá abajo, wow, buenísimo, pero vos te pagaste algo, después te metés de vuelta. ¿Por qué te podés pagar ahí un poquito? Y porque estás llegando a una zona de un alto, ¿ven? Ahí se puede devolver y empieza a seguir la tendencia alcista. ¿Ves? Ahí, por ejemplo, esta es una operación donde tomé una zona del pasado. La zona del pasado que tomé, la pueden revisar recién, es una zona que muchas veces se da y muchas veces no. Tenés que tener un poquito de ojo nada más y avivarte por el movimiento de la volatilidad. Eso lo van a aprender acá en el planeta Pepe, pero bueno, muchas veces no se da y en este momento está rezongando porque se va para arriba. Revisen el último vivo donde hicimos 3 operaciones que las 3 fueron enseñanza positivas y varias chiquititas con la técnica de piraña que está acá abajo de Trading Planeta Pepe, ¿sí? Acá si hubieras puesto un lote o algo, quizás no va $1, 2, 3, vas 10, vas 20, vas 100. Lo que importa es que aprendan. Yo acá, seguramente, me parece que el bot está activo para cerrar. Yo acá, si toco este botón, mira, para ver, vamos a bajar acá un poquito. Suponete que el precio llega, ¿se acuerdan que le dije que podía llegar a este número de resistencia? Bueno, si llega ahí, bárbaro. ¿Por qué? Porque si llega a la zona de resistencia se dio la proyección. Ahí tendrías que pagarte algo, ¿sí? Yo me puse ahí un break-even siguiendo el precio, pero lo sigue igualmente un trailing que tiene puesto, ¿sí? Si lo toca, algo más sumamos. Y es así todo. Si cae, bienvenido sea. Si tenés un lotaje grande o un lotaje que lo podés particionar, pagate la mitad, pagate algo, ¿sí? Bueno, ahí cerró. Bien, basta. Un ejemplo, ahí cerramos en positivo con algún pequeño ejemplo que les di, ¿sí? Eso sirve, bien, justo me preguntaste por el oro y aproveché ahí. Bueno, si sigue subiendo bárbaro, si sigue cayendo, lo vamos a ver en la zona que les había dicho que le faltaba muy poquito. Miren, nada, si amplío, esperen un segundo, voy a borrar esto que me molesta, borrar, ahí está. Miren, fíjense, ¿por qué te tenés que pagar? Porque el precio, supongamos que el precio ahora sube hasta acá. ¿Qué hubiera pasado? Pero vos no tenés un stop que te tocó, ¿o no? Ponele que no tenés ahí el stop, sino lo tenés más arriba. Hace eso. Miren esto, Hace eso. Hace esto. Hace una consolidación así. ¿Cuántas veces podría haber entrado en venta acá? 1, 2. Las 2 veces te saca 3, 4, 10, 20, 40, 50, lo que vos esperes por según tu cuenta. Y después te volvés a meter de vuelta acá arriba, ¿o no? Acá sacaste algo, acá sacaste, te volvés a meter, acá sacaste algo. Parece fácil, no es fácil, obviamente, pero es técnica. Ahora capaz que el tipo no sube más y empieza a caer hasta acá. Bueno, vemos qué oportunidad hay mirando alguna temporada mayor y metiéndote dentro. Lo que sí sé
es que dentro, me parece que me fui por las ramas acá, ¿no? Vos me preguntaste en M15 y yo ya me metí a dar un ejemplo en Scalping Turbo de 1 minuto con una de las técnicas del planeta, que es el que está acá abajo, el Piranha, que no lo tengo activo, solamente tengo activo el panel del planeta Pepe del caballito de batalla acá, ¿sí? Pero podemos ponerlo, vamos a dejarlo puesto un rato a ver si pica ahí. El gatito negro podemos operar hoy también, otra técnica muy buena, muy bonita, que también te deja profit si lo sabes manejar bien, Bueno, vamos a ver si viene hasta este número. Ahí está, mira, ahí lo toca, ¿ven? Pero, ¿ves? Ojalá lo toque, para que vean. Mira, ahí llegó. Ahora, entre esa zona hay un número redondo un poquito más abajo. Vamos a ampliar para que entiendan los movimientos de las velas. Esto mismo que pasa en temporalidades de M1 es la misma vida que existe en otros planetas, que serían otras temporalidades mayores. Viste que dicen que habían 2 pulgas en un perro en el cuello. ¿Estaban ahí o no, Angelito? Ahí se va a devolver, miren, van a ver. Y de golpe le pregunta, hay una zona hermosa para ir en compra ahora, gente. No te metas enseguida, pero analizalo, porque justo está una media muy importante con volumen acá, miren ahí. Si se da vuelta para arriba y operaste algún lotaje, ¿no?, interesante, ahí ya te sacaste 100 dolaritos, 20, 10 o los perdiste, ¿no? Hay que saber gestionar también, ¿no? Bueno, una pulga le dice a la otra, ¿habrá vida en otro perro? Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Una velita le dice a la otra, ¿habrá vida en otra temporalidad más grande? No, la otra temporalidad tendría que ser una pulga, ¿o no, Angelito? Me mataste, mucha psicología, Pepe. Me estás noqueando, Pepe, tremendo lo tuyo, muy buena la operación cortita. Ahora, te va de mambo, Pepe. Es mucha psicología para los Pepes nuevos. Tranquilo, Pepe, tranquilo. Tranquilo, ¿sí? ¿Por qué no te vas a poner algo en la libra dólar, el Pepe, el nono, que lo estuviste preparando hoy para compartirles a ver si hay alguna operación del nono? Y a la Pepa o Pepe que se sumó ahí, pregúntale en qué temporalidad quiere que le analices otra divisa también. Bueno, vamos a ver, tenés razón. M15, me fui de las ramas, fíjense que empieza a hacer fractales alcistas. ¿Por qué? Hizo un alto, retrocede, forma una fractalidad que si la termina rompiendo se puede convertir en esa trampa que le había dicho en M15, donde ahí pasamos a ver si se traba ahí está. Fíjense en M15, el precio venía bajista, fíjense si ajustamos, acá está muy grande. Ahí ven, venía bajista, no esta zona que es alcista, pero la última, la de hoy, fíjense en qué velota hizo, ¿no? Vamos a ver si ahora el precio, después de que recupera la caída en 15 minutos, el precio viene de vuelta a hacer acá una zona de hombro, cabeza a hombro, donde vamos a marcar, supongamos, quizás no, pero acá, ven, supongamos que acá te toma un hombro, ¿sí? ¿Te gusta esto, Angelito, el hombro este? Hombro, ahí, vamos, ahí, tapac. Se me trabó la térmica acá, ahí está, ¿lo ven ahí? Hombro, vamos a poner ven ahí. Supongamos que acá hace este hombro, esta cabeza, y acá te hace ahí, ¿no? Otro hombro por ahí, ¿sí? Donde se apoya, ¿sí? Con un pollo, acá en esta zona, ¿no? Sería una zona de soporte, supongamos. Puede pasar de que pase eso ahora también, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo lindo de esto? Que nosotros no sabemos qué va a pasar en 2 segundos. No tenemos ni idea. No, porque es la verdad. El que te dice que sabe lo que va a pasar, salí de ahí maravilla, ¿no? No tenemos idea. Ahora, si acompaña a tu profit la proyección, bienvenido. Y si no, que te toque el stop o la técnica que tenga y vos seguís, ¿no? Bien, ¿cómo le va, Pepe? Pepe Nano, tanto tiempo. Espero que estés bien, ¿eh? Acá estamos nosotros, ¿viste? Nada de publicidad, siempre muy, muy cerrado el grupo, ¿no? Acá seguimos. ¿Cómo estás? Espero que estés bien, ¿eh? Si conocés Pepe amigos, otros Pepe que se quieran sumar, ¿sabés que hay uno que me dijo que se va a sumar? Pepe Argento, por la película, ¿viste? Pepe Homo Argentum, pero un Pepe Argento tiene que haber, ¿o no? Así que bueno, ahí, volví con Casa Nueva. Acá estamos, vamos arriba, aguante el rock and roll. Muchas gracias. Elegiste, si estás en vivo ahora en este momento, un tema, y si lo llegás a ver en diferido, ponelo. Y el próximo live te pongo la colección de ese grupo de los mejores temas, ¿eh? Era buenísimo.
Bueno, a ver, vamos a poner un poquito de rock and roll, ya que dice el amigo. Vamos a regalar. ¿Te gusta internacional o nacional? Hola, Pepito. Che, ¿qué te tomaste, Pepe? Tremenda la voz, ¿eh? ¿Se te traba la lengua o tenés una anestesia? ¿Qué? ¿Se te durmió la lengua? ¿Te la mordiste? Diario mojado, te dicen, Pepe. Diario mojado. Ajá. ¿Y por qué me dicen diario mojado? ¿Por qué? No se te entiende nada de lo que decís, Pepe. Tremendo, ¿eh? Vos estuviste tomando algo ayer, ¿eh? Algún tecito, algo raro de los que me ponés a mí a la noche, ¿eh? No, por favor, ¿qué me decís? Vamos a ver algo de rock and roll. Vamos a poner un poquito. ¿Te gusta? Mirá, esto no es rock and roll lo que te voy a poner ahora. Esto es un poquito más punk, ¿no? Obviamente, pero es un clásico de los 80, 90. Decime si lo conoces, a ver si te gusta esto. O el que se sume, que lo vean diferido, dígame cómo se llama esta canción. Si les gusta, ahí va, obviamente le voy a subir el volumen. No Michael de fondo, que es un genio. Ya acá nos vamos más un poquito a punk. Escuchen, a ver. ¿Cómo se llama esta canción? Tremenda, tremebunda. Vamos. Comienza el juego en el mejor salón, acá en el Planeta Pepe comienza el juego, ¿vamos? Negras y blancas hay como en el ajedrez, solo que la vida, el juego hasta saber. Pero hay determinación. Bueno, vamos a ver un poquito la fuerza de las divisas, algo tradicional del planeta desde que somos chiquitos, lo trajimos acá al mercado para que lo utilicen los pepes que nos siguen, que lo aprendan y bueno, que le saquen beneficio también, como una herramienta más, así que bueno, ahí les he compartido un par de indicadores que tienen que ver con las fuerzas para que los utilicen también, así que bueno, vamos a ver, tenemos el yen alcista en temporalidades de M15, la pendiente obviamente porque venía bajista, fíjense cómo estas últimas velitas viene alcista. Podemos buscar algo con el franco suizo en consolidación, con algún oscilador y por ejemplo, a ver acá, tenemos que ver otra divisa consolidada, el neozelandés está consolidado, hay que ver obviamente si conviene el spread en esos casos, ¿no? Bueno, la libra está en pequeña pendiente bajista, el euro está en una pendiente contraria alcista, podemos buscar euro libra en compras, podemos buscar también, están en el medio, están tranqui, el canadiense con el dólar, a ver, vamos a ver, el canadiense y el dólar, los dos están medios tristes, están bajistas, ¿sí? Habría que ver, a ver en 5 minutitos. Si habremos operado ese par, ¿se acuerdan? Las bolingueadoras de Pepe Mila, ahí están también, un bot interesante para operar ese par también, Bueno, ahora tenemos, a ver, mira, este par, acá encontré un espejo, le llamo yo, el neozelandés busca en consolidación con el franco suizo, y también tenemos el dólar, ¿sí? Ahí hizo una mechaza, ojo que tenemos noticias de alto impacto ahora, minutitos del dólar también, así que tengan cuidado ahí, Una cosa interesante que pueden hacer también es lo que hice recién. Agarrar el Pepe Piraña, la técnica Piraña del caballito de batalla que está ahí dentro, la dejas puesta o te metes de forma manual como yo hice recién y te va a tomar en esas zonas ese movimiento de volátil duro y puro, y vas esperando alguna noticia y vas moviendo también. No es necesario dejar órdenes pendientes tampoco, ¿sí? Ojo, se te puede ir en contra, ahí tenés que tener alternativa B también, ¿sí? Sí o sí, antes de meterte tenés que saber cómo vas a salir.
Si va a favor, ya sabes. Si va en contra, con un stop o cómo vas a salir. Aprenderás, subite a la nave, subite que esperas. Bueno. Euro. El euro está fuerte. A ver, vamos a ver el euro con la libra. Euro-libra en compras podemos ir, aunque sabemos que el movimiento del euro-libra es muy poco, lo que hace diario, el rango diario. Pero hay noticias de alto impacto que quizás o te pueden ayudar o puedes esperar también a que se regule después de las noticias. Recuerdo que las noticias son correspondientes al dólar, pero tampoco es una noticia relevante, interesante, importante como para decir, bueno, no voy a operar hoy, ¿no? No son noticias, ¿no? Que pueden pegarte un cachetazo a tu operación. Pero, por las dudas, saber que son noticias de alto impacto también, de las más chicas de alto impacto, ¿sí? Subite que esperas. A ver cómo está el euro libra. Euro, ¿estás ahí? Libra. Acá está, a ver si va hacia arriba. Seguramente sí, vamos a ver una zona alcista interesante. Miren, miren. Ahí está, a ver. Podemos seguir la tendencia, a ver cuánto es esto, porque parece mucho, pero recuerden que los ejemplos que doy en vivo son en M1. Por más que yo opere en M15, M30, H1, opero también en M1. Pero en este caso lo hago para que ustedes puedan ver, muchas veces se ve y otras veces no, abrir una operación y cerrarla en vivo, ¿no? Esa es la idea, ¿sí? Con algún scalping turbo, algún scalping que muchas veces se me ha convertido en intradía, las dejo abiertas hasta que toque el stop loss o la zona donde tenga que llegar y después les comparto, ¿no? El resultado para que vean con algún video que voy grabando, con algunas fotitos que saqué también, ¿eh? De verdad, dale, dale, con gestión y psicotradina. Aprenderás. Subite a la nave, subite que esperas. Positiva, pasita. Voy a escuchar. Planeta Pepe en vivo. Mueva. Mirá, ¿te gusta el dance? Un tema del planeta este, ¿eh? ¿Te gusta, Angelito, ese? Un temazo, dice el amigo, ¿eh? ¿El anterior o este? Los Redondos, Pepe, dale. Vamos a poner algo de Los Redondos en un ratito, ¿eh? Escucha. Déjame escuchar esta que es una obra de arte, ¿eh? Creada por Pepe Mila. Capaz que nos cambiamos el nombre, ¿eh? Estoy ahí, entre Pepe. Ya les voy a decir. Está buena la idea. El planeta no. Al Pepe le voy a cambiar el nombre. Porque me dicen todos, Mila, ¿qué es? ¿Una chica o un chico? ¿No sos Pepa? Porque Mila es de chica, ¿o no? Mila. Un nombre de chica más que de chico, ¿no? Igual. Estoy entre Pepe Mila y Pepe Argento, así que, o Argentum, ¿sí? Así que ahí andamos. Me pueden decir de las dos maneras, ¿eh? Al planeta Pepe. Bueno, noticias de alto impacto. Vamos a actualizar acá un poquito porque no se ve bien. A lo que voy. Los minutos se ven, pero no se actualizó. Sí, 49 minutos dice acá que queda. Veremos si es cierto. Queda tiempo entonces para la próxima noticia, que es el PMI, ¿sí? Así que bueno, vamos al grano y nos vamos a meter dentro de alguna divisa que esté o consolidada o que acompañe fuerte en contra de una débil también. Veremos qué acontecemos en un ratito, ¿sí? Esperen que... Opciones de el nono. Voy a elegir alguna de las opciones y veremos qué pasa con el tiempo, pero voy a elegir algo un poquito más movido. ¿Sí? El euro libra puede pagar bien los pip, el movimiento del pip, pero no.
En vivo está bueno que se mueva algo más. Vamos a ver. Si alguno quiere alguna divisa, me avisa, la analizamos y también la podemos poner con el robot o de forma manual, como recién hice con el oro, un ejemplo chiquito. Mirá la libra yen. Ay, qué bonito para que llegue acá esto. ¿Cuánto hay ahí? A ver. Bueno, está lindo para que siga la tendencia esta también, Ojo que hay una media móvil acá abajo. No quiere decir que lo frene, pero ojo ahí, No hay que apurarse, no hay que apurarse. El euro sigue fuerte, podemos buscar como segundo el dólar, así que no vayan a favor del euro con el dólar, pero sí pueden ir, por ejemplo, con el australiano o con el canadiense, ¿sí? Sobre todo con el australiano, ¿sí? Otro que está tomando fuerza despacito es el yen japonés en temporadas chiquitas. En las grandes sigue ahí entre la mitad, más tirando para abajo que para arriba, ¿sí? Recuerden que estos son todos, ¿sí? Estadística del pasado, pero los bots se basan en eso también, ¿sí? Libra débil, en este momento veíamos recién el yen, la caída que hay, ¿sí? Pueden buscar libra yen si se animan en alguna temporada para seguir a favor del yen, ¿sí? Ojo al piojo, la libra está débil, por debajo del yen en todas las temporalidades, así que pueden aprovechar eso también, ¿sí? El dólar empieza a tomar fuerza. Ojo que hay noticias en un ratito con respecto al dólar también, El viaje va a empezar entre gráficos y rutas listos para volar. Forex y cripto, equipo en sintonía, con cada trade una nueva melodía. Y que ante la maleta ves si crecías con camadía, volcado en día. Ahí me decía el amigo que lo leí rápido, pero es interesante lo que me pone. El amigo me pone: volví con casa nueva. Eso es importantísimo, te recontra felicito, bienvenido. Así que bueno, disfrutala, espero que haya salido todo lindo, hermoso y bienvenido. Eso, volví con casa nueva. Me voy ahí casi. Fue hipo, eso fue hipo me parece, Ay, Pepe, qué hipo, eso no es hipo, eso es porque tomaste algo ayer o has tomado algo y estás que reventás. Un sapo, estás que reventás, Pepe. El Pepe, sapo Pepe, sos. Ay, Angelito. No sos tan bueno como yo te imaginaba, Que yo diga o no cosas de Angelito me parece algo, ¿no? No sé si se enoja. Viste que no te nombro mucho, Angelito, Mirá, no me nombrás mucho. Baja la música, Pepe. No me nombrás mucho. Que yo diga la verdad no quiere decir que sea bueno o malo, al revés, ¿no? He dicho un sapito, papá. Papo iba a decir: oh, ¿y qué me diste en el tecito, Papo Blues? ¿Qué me pusiste en el tecito, Papo? Papo. Pepe Sapo, Sapo Pepe. Contale la anécdota del Sapo Pepe a los oyentes que se sumen a verlo en diferido o al que esté ahora en vivo. Contale la historia del Sapo Pepe, lo que pasó en el teatro. Contale. Cuando fuiste al teatro, contale. Bien, otro día voy a contar, ¿Querés que cuente yo? El Sapo Pepe. Bien. Bueno, asperísimo el... No entienden ustedes, ¿no? Seguro que sí. Bueno, vamos a ver, los redonditos me habían pedido ahí un Pepe, una Pepa o un extraterrestre Pepe. A ver, los redondos. Acá algo debo tener, acá tenés, Patricio Rey. A ver, escuchá, para vos. Oh, lo dejamos ahí. Voy a ir configurando el bot. Si quiere abrir alguna orden que abra, voy a chequear un poquito las fuerzas rapidito a ver qué agarro acá. Pasó de moda el golfo, como todo viste vos, como tanta otra tristeza. Dólar yen puede ser también, a ver. Ahora vas comprando perlas pinchas sin chistar, Calles inteligentes alemanas para armar. y muchos marines. Vamos a ver M5 primero. Voy a ir al dólar yen, a ver qué pasa ahí. Que cuidan por vos las puertas
Mira, capaz que acá agarra una venta este. Si sigue la tendencia, bárbaro. Pero capaz que agarra una ventita. A ver cuál está la opción. Vamos a ver acá. Fíjate de qué lado de la mecha te encontrás. ¿Y qué más? Escuchá la letra. Bueno, ahí pongo el bot, lo puse en una de las opciones para que vaya probando, ¿no? Obviamente en la cuentita en real. Si abre, que abra. Veremos si vale la pena. Párate, a ver acá. Parámetros, está bien esto, sí. La otra vez me cerraba. Revisen el último lead cómo me cerraba las órdenes porque yo lo había puesto mal. Me las cerraba parciales o totales. En alguna opción que había puesto mal, después lo configuré para que esté bien. A ver si acá abajo está. Cierre parcial, cierre total, trailing, break-even. Está todo bien, eso sí. Bueno, ahí está. A ver qué hace el amigo. Ahí lo dejé puesto. Podemos poner otro más acá con otro par. El primero que agarre lo dejamos, Busquen algún par y que esté. Vamos a buscar el euro dólar, tan tradicional, o la libra dólar. Libra dólar. La libra estaba débil. Bueno, acá vamos a buscar la libra dólar también. Vamos a poner opción con osciladores. A ver, falso, número 3. Escucha. Hasta ahí lo puse, Vamos a ver qué pasa. Una va a abrir. La dejaremos. Si en el vivo se da para que se vea todo bárbaro. Y si no, después les compartiré al que le interese cómo sale todo, ¿no? Vamos. Ya están, Hay dos puestos. Listos, vacantes ahí, súmense, En el caso de que abra la orden, les voy a explicar por qué la abre y qué puede llegar a ser el bot, ¿sí? Pasó de moda el golfo, como todo viste vos, como tanta otra tristeza a la que te acostumbras. Ahora vas comprando perlas truchas sin chistar. inteligentes, alemanas para armar y muchos marines de los mandarines. Las puertas del nuevo cielo y muchos marines de los mandarines que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo y muchos marines de los mandarines y muchos marines de los mandarines que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo y muchos marines de los mandarines que cuidan por vos. A ver si sale el link de Discord por si quieren sumarse a alguien de los que se sumen en diferido para que vean acá. A ver si lo encuentro acá el link. A ver acá. Mientras no me saque el sonido, a ver. No, acá, obvio que acá no va a estar, ¿no? A ver. ¿Gustó la canción? Interesante, bonita. A ver acá, tampoco. ¿Dónde estará? El que se suma a Discord, avísenme, ¿sí? Porque se suman, no me avisan y no les puedo agregar el Pepe. Así participan por si les interesa. Porque cuando seamos varios Pepes, los que participan, arrancamos la caravana, A ver, aquí tampoco está. A ver acá, tampoco está. Qué raro. Bueno, ya lo voy a encontrar. Muevo. Escucha el fondo. ¿Qué dice la canción? ¿De qué habla la canción? ¿Del planeta Pepe? No. Down
Una mezcla. ¿Vieron esto? Tremendo, ¿eh? Agarran dos grupos distintos y hay una mezclita entre uno y otro. Daft Punk y este otro grupo conocido de los 70. Ah, estaba buscando el link de Discord. A ver, párate, a ver acá. ¿Dónde lo tengo? Acá, a ver, vamos a ir a un short. Ahí agarro un short, abro el short. A ver, ahí lo abrí. Ah. A ver si se puede pegar esto. No sé si ahí se pueden meter, calculo, ¿eh? Ahí va. Bueno, oro para ventas, me dice acá uno de los indicadores creados por quien les habla. A ver si es así. Ahí está, miren, llegó la mechita ahí, ¿eh? Fíjense si ampliamos. Fíjense acá la mecha, cómo anduvo hasta acá, ¿la ven? Si vamos a ver la de un minuto, vamos a ver que el precio cayó, ¿ven? Llegó a romper, fíjense que se frenó donde les dije, en la media móvil, con volumen y en un número redondito y varias cositas interesantes que veníamos viendo hoy tempranito. Vamos a saber si el precio decae o no. Me está diciendo ventas, un indicador en M15, no en M1, ¿eh? Bien, ahí borramos, achicamos, ajustamos. Ahí está el amigo. Sí, tentador, tentador para ventas. Vamos a ver, quizás rompe toda la estructura alcista, ¿no? Pero bueno, y era la trampita que les decía hoy, ¿no? Ahí, vamos a ver qué pasa en esa compresión del precio, ¿eh? Mientras acá tenemos por un lado el dólar yen, por otro lado la libra dólar. Veremos si abre alguna operación. El robot, acá está apagado, a ver. Ahora lo prendemos. Se me fue el tren ahí, ¿eh? Ahí está prendido el robot. Y acá también. Y acá podemos tirar manual, obviamente. Vamos a ver qué pasa. Y si no se da, ya operé más temprano, decía el amigo. ¿Sí? Pero enseñamos, ¿sí? No está mal acá en la mañana. Enseñamos, mostramos, la pasamos bien, charlamos, disfrutamos de buena música y el angelito que nos ayuda con su psicotrade, ¿eh? Por ahora no nos aportó nada el angelito, pero bueno, que no me escuche, ¿no? ¿Cómo? Te escuché clarito, clarito, clarito. Te escuché tan clarito que me parece que yo te diría, yo manejo el mercado, porque soy el angelito, te diría que no hagas operaciones hoy, Pepe. Si hiciste anteriormente, antes del vivo alguna y te fue bien, yo te diría que no hagas más, porque me afectó mucho, Pepe. Me afectó mucho lo que me dijiste recién. No hagas operaciones, Pepe. La va a pasar mal, ¿eh? Bueno, me sonó amenaza, angelito, eso, ¿eh? ¿Te acordás de esta canción? Del mundo de binarias en su época. ¿Te acordás? Qué temazo, ¿eh? 10 y 10. Ahí me abrió una orden, mirá. Y no toqué nada. Espero que... Y se acerca a la fundamental. Vamos a ver qué pasa. Ahí me abrió una orden. En el dólar yen no abrió nada. Ahí me abrió una compra en el dólar yen. Bueno, veremos qué pasa en las dos, En las dos me abrió algo, ¿sí? Vamos a ver qué pasa.
no me fío mucho por la compra de este, pero acá podemos ver qué pasa como un ejemplo. Siempre recuerden que los ejemplos son en M1, pero el bot no tiene que funcionar en M1, tiene que funcionar en la temporalidad que vos te rinda. Y suelen funcionar muy bien quizás en temporadas de M15, donde el movimiento de 2 o 3 velitas hace que llegues al profit enseguida, ¿no? Y no tengas que abrir varias órdenes así o subir el lotaje a una temporada más chica. Pero estos son ejemplos igual, ¿sí? Si se pone en negativo veremos cómo cierra, y se pone en positivo veremos cómo cierra. Son pequeños ejemplos nada más, ¿sí? Así que bueno, mira, el tipo no me avisó y ahí arrancó. Veremos en un rato cómo nos ayuda la noticia de alto impacto ahora, a pasito, o cómo nos complica, no a nosotros, es al bot, ¿sí? Vamos. Gracias, Angelito, no fuiste vos ahí, ¿no? El que movió el mercado, ¿no, Angelito? Y yo te diría, mirá, no sé qué voy a hacer hoy, vamos a ver, voy a jugar con tu psicotrading. Igualmente, Pepe, son cuentas para el streaming en vivo, pero mañana no te metas en la cuenta tuya porque te hago percha, pero percha. Más madera, Angelito. Esta también es mía, no es tuya, Angelito. Bueno. ¿Un poquito de rock and roll o dejamos esto, Bueno, ahí vamos. Esperaremos un rato a ver qué pasa. La volatilidad se movió hace un rato por la noticia de alto impacto. Hay otra noticia de alto impacto. Veremos si acá por lo menos llega a este alto. Y si cae, veremos si acá se frena para seguir, ¿no? Haciendo impulsos y retrocesos y termina rompiendo este alto. O no, no lo sabemos, ¿no? Estamos en temporales de 5 minutos. 5 minutos me tomó acá, gente. El bot no lo puse para que funcione en 1, lo puse para que funcione en la temporalidad que lo pones. En este caso está en 5, así que hay que gestionarlo. Y acá está en 1 minuto. Son las dos temporalidades distintas. Vamos a ver qué pasa, ¿sí? Vamos a estar un rato y si seguimos así, consolidado o lo que sea, lo dejamos y después les muestro cuando mucho, si no se pueden cerrar las operaciones en el vivo. Mueva. Eso es algo que voy a explicar. Muchas veces cuando pones un bot, siempre antes tenés que revisar la temporalidad. Y en este caso, como este tiene muchas opciones, fíjate qué gestión le pones. Y fíjate bien, revisarlo 2 veces, de que aparte de la gestión esté en la estrategia que vos elegiste, ¿sí? Bueno, seguimos. Escucha.
sobra sentimientos. Que respiras, tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados y que no podré quitártelos si al hacerlo me desgarras. Quiero soñar 10 veces las mismas cosas ni contemplarlas Sabiamente. quiero que me trates suavemente. Cada momento. Y esta injusticia no es algo estoico, bien algo enfermo. Quiero soñar 10 veces las mismas cosas, ni contemplarlas sabiamente. Quiero que me trates suavemente. Super sticker, mira vos. Super chat, mira vos. No había visto eso. Mismas cosas. Bueno, seguimos. Suavemente.
seguimos. Entre tus piernas, como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es Inmortal. Mirá cómo se fue hacia arriba acá. Número redondo, vemos qué pasa con el oro en un ratito. que necesito aún para diluir la ilusión del tiempo. Te necesito aún para diluir la ilusión del tiempo. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Lo nuestro es inmortal. Lo nuestro es Bueno, lindo tema, linda canción, linda, muy bonita canción. A ver si escúchate esta. ¿Quién eres tú, forastero? Me dijo la dueña del bar. ¿Quién eres tú, forastero? Soy nuevo en este lugar. Pero va. Ella aceptó la propuesta, lo invitó a su habitación. Y después de hacerle el amor. ¡Qué grande, papo! ¡Vamos, papo! Esto va a venir hasta acá. A ver, veremos. Me busca la ley. Por motivos muy mal. He sido muy cruel. Para vos, Angelito. Y llega hasta acá, veo si la cierro, así seguimos con la libra dólar. Con el dólar yen, perdón. Que están en negativo con una sola. Así vamos a ver. Lo importante es ir cerrando. Viste que en los libros dice no cerrar cuando vas en ganancias. Pero hay veces que si tenés dos abiertas porque el bote abrió dos y va en ganancia, la tendrías que dejar. Pero estamos en vivo y está llegando a una zona de alto. Entonces, si sigue, bienvenido. Pero justo está con unas medias móviles que están por encima. Vamos a ver qué pasa, Escucha. Todo suma igual, Y lo que resta, siempre tenés que tratar de que en la semana, en el mes, cuando haces ¿no? esas diferencias, a ver si estás con el depósito incrementándose día a día o semana a semana, siempre tenés que tratar de que esté por encima, ¿sí? Y para tratar muchas veces tenés que tomar riesgos de dejarlo, en este caso, por ejemplo, o de cerrar muchas veces, que después capaz que lo ves acá arriba. No pasa nada tampoco. Mueva. Muy bonito. Muy bonito, pero muy bonito, Muy bonito. Mira qué lindo tema de fondo. Vamos a poner algo que nacional. A ver, acá tenemos. Mira, no sé si no hacemos negocio con esta. A ver. Los ratones. Mira, escucha. Los fundamentalistas del aire acondicionado.
Esa. Vamos a tratar de sacar en positiva la otra. Esta la vamos a dejar en break-even. Si toca no perdés nada. Pero por lo menos sabemos que tenemos una y no dos pares en negativo, ¿no? En este caso este está en positivo. Habría que dejarlo. Pero el bot abrió los dos pares a la vez, ¿sí? Así que vamos a dejar esta que está en negativo. Si pasa para arriba, bienvenido. Y si cae, veremos cómo el bot va gestionando las operaciones que se van a ir abriendo por debajo, seguro. No sé si lo vamos a ver en este vivo, porque ya van prácticamente 2 horitas de lo que estamos. Y bueno, mucho tiempo más no vamos a estar. Si llega a esa zona magenta que les marqué, vemos si no nos pagamos, como ejemplo, la mitad, ¿sí? Por más que sea poquito, no importa. Son ejemplos, estamos en M1, ¿sí? Preso en mi ciudad. Vamos a dar el ejemplo con un cierre parcial, ¿sí? Y llega ahí. Ahí está tocando el número de referencia. Sería una zona de... Podés llamarla como una zona, aparte del alto, puede ser una zona de punto pivot, ¿sí? Si la toca seguramente se devuelve o intenta buscar el alto para después devolverse, porque está atrapado entre el imán de las medias móviles que están por encima, ¿sí? Una vez que terminemos con esta, pasamos a la otra que está en negativo. Esta que está acá, que sigue cayendo. Vemos qué hacemos ahí, Recuerden que se acercan noticias de alto impacto también, A ver cómo está el dólar. Bueno, por ahora el dólar está ahí, entre medio. Por un lado tenemos la libra, que está más fuerte. Y por otro lado tenemos el yen, perdón, que está mucho más fuerte que el dólar, ¿sí? Por eso vemos la caída. Vamos a ver si el dólar, con las noticias de referencia que vienen ahora, que les nombraba, si te ayuda un poquito, ¿no? O no, o te lo complica. Fíjense cómo se está poniendo fuerte el yen acá, actualizándose. Vamos a ver. Bien, vamos. Tiro al pichón. Pasión. Bueno, acá si llega a tocar, miren, ahí ven. Ahí yo me tendría que pagar la mitad. Ahí la tocó, ven, miren, si amplío. Ahora puede ser que caiga, ven ahí que tocó casi lo magenta. Le falta un poquito para un número redondo, pero supongamos que ahí lo tocase. Vos agarrás, ahí lo reventó, ¿ven? Podés llevar el trading stop, o ahora se devuelve o no, mejor si no se devuelve. Próximamente, al rompimiento, si hace un pullback, va a ir a visitar las medias para el otro número redondo. Ahí, parate, a ver si me deja, si es que lo tengo configurado para cerrar parciales. Bueno, ahí se me pasó el tren, como quien dice. A ver, uy, la cerré toda. No, tremendo el Pepe Mila. Se me escapó. Bueno, eso es lo que decía. Siempre tienen que chequear. Bueno, si se devuelve hasta acá, buenísimo. Pero siempre tienen que chequear una opción que hay en los MT4, que es la que te permite cerrar con un clic o cerrar parciales. Si estaba tildado con un clic, entonces me cerró completamente la operación. No pasa nada igualmente. Cerramos en ganancia. Pero la idea era pagarme un pedacito para que ustedes vean cómo seguimos con el otro pedacito, que puede ser un poquito más. O puede ser que si se devolvía con break even te sacaba, y en este caso no perdíamos nada, ¿sí? Vamos a ver en un rato cómo sigue. Ojalá que siga alcista, pero nosotros agarramos con el bot, al ponerlo en dos pares, me abrió dos operaciones seguidas donde el precio, fíjense que acá está en negativo, ¿sí? Y cerramos un poquito con algo en el oro acá recién, con un ejemplo al principio que les di en positivo. Así que lo importante es tratar de cerrar por encima siempre del día, ¿no? Llegar al profit. Obviamente hay veces que no se puede y hay veces que se puede, hay veces que haces un poquito más, pero miren ahí, si se devolviese y viene acá,
y está 3 horas acá abajo, voy a decir, menos mal que me cerré acá. Si quiero me vuelvo a meter acá, o el bot se vuelve a meter. A este bot lo voy a apagar, porque me puede abrir una venta o una compra. ¿Sí? Ahí lo apagué. Hice una mecha, una trampita para seguir los stops de los que hicieron alguna comprita acá abajo. Entonces te sacó y ahora capaz que sigue para arriba. Lo mismo acá, a ver. Bueno, acá hice una mecha también, ¿ven? Vamos a ver, estamos en 5 minutos acá, ¿eh? Acá el error que no fue error, sino que fue no haber visto, es el bot lo activamos en M5 y la idea era mostrarlo en M1, porque en M1 podés ver, ¿no? En la sesión de Nueva York los ejemplos más fácil, ¿no? Pasa más rápido, ¿no? No tenés que esperar 2 velitas, son 10 minutos. ¿Sí? Son 10 velitas de 1 minuto. Entonces ahí vemos los ejemplos, ¿sí? Vamos a ver qué pasa acá. Si rompe hacia la baja, a ver a qué distancia empieza a hacer gestiones el bot este. Tenemos, vamos a ponerle menos, vamos a ponerle ahí está, lotaje, vamos a ponerle el mismo, ahí está. Bueno, acá tendría que haber abierto alguna, a ver, sí, ahí tendría que haber abierto alguna a los 20 más o menos. Vamos a dejarlo igual, a ver ahí, protección. Está en false. Vamos a poner true. Vamos a poner a los 20. Estamos. Ahí está. A los 20, que ya son casi, me parece. A ver. A las 10 y 20. ¿Sí? No, ahí. A ver acá cuánto hay 20. A ver. Sí, por acá te tiene que abrir una compra si cae. ¿Sí? Vamos a ver. Ahí la abrió, ¿ven? Bueno, lo dejamos. Si sigue cayendo, veremos en qué momento el bot va a empezar a hacer cierres o abrir otras órdenes también. ¿Sí? Bueno, miren, acá siguió el amigo. Ahí seguía hasta acá. Bueno, no pasa nada, ya está. Pero nos sacamos de encima el peso de tener 2 pares en vivo, ¿sí? Que siempre hemos operado con 2 o 3, pero en este caso, miren. Tremendo el amigo, el tremebundo el amigo. Y acá seguramente va a venir a visitar esta zona. Vamos a ver en un rato qué pasa. Si hace promedios o no, ¿eh? Bueno, acá si hubiera salido el parcial, iríamos con el otro parcial con un poquito más, son ejemplos chiquitos igual. Fíjense que está tocando la media móvil. Vamos a ver si ahora se devuelve. Si llega a ser promedio en el de acá, cerramos por acá, vemos si cerramos o vemos si seguimos aguantando, ¿no? Fíjense en el video del anterior. El anterior a este vivo, revísenlo desde el principio cuando se hacen 3-4 operaciones, ¿eh? Bueno, si el amigo, miren, la pelotita que salió ahí, esa pelotita, si la vela cierra por debajo del nivel de ese indicador, la pelotita va a quedar. Si queda, sería en este caso una sobrecompra, por ejemplo. No quiere decir que caiga, pero capaz que cae 2 velitas. Y lo que estoy viendo es que esto es una correlación negativa con el dólar yen, ¿sí? Donde está del otro lado. Vamos a ver, si la vela cierra ahí, si cerrase por debajo, ven que se apaga y se prende, no va a cambiar a la próxima vela, a no ser que cierre por debajo del nivel sobrecompra en este caso, ¿sí? Escucha. Bueno, acá estamos. Vamos a ampliar ahí un poquito. Piqui. No. Vamos a dejar las fuerzas también, para chequear si a alguno le gusta. Tenemos por un lado el euro australiano, tenemos el canadiense, el australiano, perdón, el canadiense, los 8 principales, ¿no? No se encuentra el oro acá, pero bueno. El gold, euro, el yen, el neozelandés, el europeo, ¿sí? El euro, el dólar canadiense. Fíjense cómo está levantando la pendiente de lo que tiene que ver con el yen. Ojo al piojo ahí con el dólar. El dólar tendría que levantar un poquito, bien en caída. Acá está, lo ven la pendiente. En 5 minutos vamos a ver en 15 cómo está.
Bueno, en 15 también, una pendiente tratando de levantar, es alcista la pendiente del dólar, pero fíjense si vamos al yen como va, ¿no? Yo iría más a favor del yen. En este caso, el bot, el nono, en la estrategia que le pusimos, nos puso una compra, porque fue justo una oscilación donde optamos por una estrategia sencilla de las 20 que tiene más o menos el amigo, y bueno, tomó una comprita acá arriba, ¿sí? Como también en la libra dólar, ¿sí? Vamos a ver qué pasa. Si acá cae, en este tendría que subir, me parece. Vamos a ver. Recuerden que esta es en M1 y esta es en M5, ¿sí? A ver cómo están las pendientes acá en M1. Bueno, si se levanta, esto es M1, ¿ven? Mucho mejor. Habría que ver si viene a visitar la zona de este alto. Estaría bárbaro, estaríamos entre medio de una sensación de promedio, ¿sí? Sin contar alguna pequeña comisión. Vamos a ver. Si este cae, bien, miren cómo llegó a la media móvil, rompió un poquito el alto que le habíamos marcado, donde marcamos acá, ven este que marcamos, rompió un poquito más y ahora se devolvió. Vamos a ver, si esta cae, bienvenido, porque indica que el dólar está tomando fuerza y acá puede subir un poquito, bienvenido también sería bárbaro, ¿sí? También podemos jugar, si metemos mano nosotros y sacamos al bot, de ir cerrando operaciones parciales o lo que sea a favor de nuestro capital, ¿no? O dejarlo correr, ¿no? Y ir viendo si el bot va abriendo en otras zonas, ¿eh? Bueno, ¿cuánto falta para la noticia de alto impacto? 10:39. En este caso estamos a pasitos muy cerca de lo que tiene que ver con noticias de alto impacto. A las 11, en 11 minutos tenemos noticia, ¿eh? Así que atentos, ¿eh? Cause I'm good, yeah, I'm feeling alright. Baby, I'ma have the best freaking night of my life. And wherever it takes me, I'm down for the ride. Baby, don't you know I'm good, yeah, I'm feeling alright. Bueno, está cayendo, mira ahí la comprita que hemos hecho está cayendo, ¿eh? Vamos a ver si llega a la zona de esta dinámica que marcamos acá, ¿sí? Vamos a ver acá el dólar cómo va. Bueno, acá se devolvió con una mechita, estuvo en negativo. Vemos si sigue rompiendo hacia la baja o si sube. Vamos a ver qué pasa. Se aproximan noticias de alto impacto. Veremos si conviene o si no conviene poner alguna zona de stop loss en alguna zona, ¿no? Por debajo de algún bajo, en este caso. Vamos a ver qué pasa, ¿eh? Mirá que vela. ¿Qué pasó acá? Menos mal que cerramos en positivo en esta, ¿no? A lo que voy, no hubiera pasado nada, estaríamos en break-even acá, pero era volver a comenzar de nuevo, ¿no? Algo. ¿Qué pasa? Que con el bot vos lo dejás en un BPS y te olvidás, ¿o no? ¿Por qué te olvidás? Porque te olvidás. Vos lo dejás que corra. ¿Sí? El bot llegará a sus TP, vos encontrarás al otro día o cuando vas viendo desde el celular un TP, un stop, un TP y verás si está dando resultado la estrategia que elegiste del nono, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahí está el amigo, este se quedó planchado, muy planchado, tendría que tomar vuelo, vamos a ver si no rompe esta zona de consolidación hacia la baja y si la rompe hay que buscar zonas más abajo, una próxima zonita, veremos qué pasa, ¿sí? Si vemos que juega mucho en esta zona, podemos ir cerrando la compra que está acá, porque se devuelve y la vuelves a abrir, hasta que en algún momento decís, bueno, ahora la voy a poner con un buy limit por debajo, y si lo toma, bienvenido, y si no lo toma, por lo menos cerré 3 veces acá, y si vos cerraste 3 veces, suponele que acá cerraste 3 veces, mirá. Cerraste una vez, ¿no? Cerraste otra vez y cerraste otra vez. Las 3 veces que cerraste, supongamos ahí que abriste a la orden de compra, si las sumás a las 3 veces y las pones una arriba de la otra, es prácticamente más de lo que está en pérdida, ¿no? Tenés que aprovechar obviamente las comisiones de cada lotaje. Quizás salís en tabla, quizás salís con una pequeña pérdida o con una pequeña ganancia, o quizás se da todo como se dio la semana en el último streaming, por ejemplo, ¿no? Bueno, mirá acá, che, menos mal que saliste de ahí, Pepe. Mirá de la que te salvaste, Pepe, ahí, ¿viste, Angelito? Para vos, Angelito. Esa no la tenía, para mí dijiste. Ahora me la tomo contra vos, Pepe, El Angelito sabe mover el mercado, Pepe. Voy a pedir que primero, capaz que te ayudo hoy, porque estás bueno, porque hoy me regalaste una canción que me gusta mucho.
capaz que algo que primero te va a asustar un poquito acá. Pero si llega a la mitad, ahí más o menos, negro, cerrá, porque no te doy más chance, Bueno, seguimos. Mueva, mueva. Mueva, mueva. Bueno, seguimos, estamos en vivo, vamos a ver si esto llega a objetivo o no llega. Eso depende obviamente del angelito. Él me acaba de decir que si llega a ser un rango promedio que cierre porque se va para abajo. Veremos qué pasa. A pasitos de noticias de alto impacto podemos hacer esa técnica de cerrar la compra. Si sigue subiendo nos quedamos con las ganas, pero si vuelve a caer la volvés a abrir en el mismo lugar. Y ya la tercera vez, por ejemplo, podemos encontrar un promedio con la otra y decidir cerrar la otra, o por lo menos la mitad. Hay que jugar con la matemática siempre, ¿sí? Muchas veces se da y otras veces no. Hay que plantear las proyecciones y ver, ¿no? Bueno, noticia de alto impacto. ¿A cuánto? Ahora, gente, ahora, a un minuto, a ver. La pucha. A ver. Noticia de alto impacto, me parece, ¿eh? Uy, mirá, para. Miren. Para, que esto estamos en vivo, ¿eh? Para que la salvo ahí, apago el robot, lo apago y decido un stop loss de esa. Miren, me cerró parciales, déjenla, ¿vieron? Tremendo esto, che. Para que la ponemos en positivo ahí. No, tremendo, ahí está. No perdió nada, Pepe Mila. Angelito, mirá, Angelito, para vos. No hice nada, yo fue la noticia de alto impacto. Por suerte, fue a favor del dólar. Si hubiera ido en contra, ¿sí? Estamos allá con lo que te dije acá en la garganta. Seguramente sigue subiendo, a mí no me interesa. Fíjense que acá hicimos, no sé cuánto, a ver, unos 25 pip, gente. 25 pip, en vela de un minuto viene bárbaro. Y terminamos en positivo con muy poquito, más o menos desde por ahí hasta acá, con unos 5 pip en la otra noticia. Perdón, noticia, estaba en la otra... Ay, ¿cómo se llama? Operación, decía el Angelito. Bueno, ahora se puede ver. Angelito, muchas gracias. Sé que fuiste vos, Angelito, ¿eh? Es que yo te quiero mucho, Pepe. Yo no podía hacer que vos se te caiga. Estuvo muy bueno el streaming en vivo que hiciste el lunes. Este estuvo espectacular. Ahí la rompiste, Pepe. Pero en este te tuve que dar una manito yo. Ahora, yo te dije por la mitad que saques, ¿no? Vos estabas listo, pero el bot, mientras vos hablabas, ¡pum! Hizo la noticia, ¿viste? Estamos en vivo, Así que bueno, porque te quiero mucho, Pepe Mila. Bueno, pero yo no quiero operar con suerte de que vos me ayudes. Acá yo quiero ir gestionando, ¿no? Nosotros habíamos buscado la libra dólar y habíamos buscado esto no, acá. A ver el bot. Miren acá. La bolingueadora de Pepe Mila. Ese viene de vuelta para operar el dólar canadiense con el dólar, Ese lo vamos a utilizar de vuelta. Es una técnica solamente las bolingueadoras de Pepe Mila para ponerlo también a operar. Y vamos a estar viendo. Lo que les quería mostrar era acá. ¿Ven? Las distintas divisas. Lo que tenés que chequear siempre cuando te metes en temporadas de un minuto es esto, gente. Miren, para que lo bajo ahí un poquito. Acá, ¿ven? Vamos a correr un poquito acá. Ustedes tienen que ver esto, ¿sí? La diferencia que hay entre el bid y el as, que es la comisión. Hay veces que a mí me gusta operar mucho, por ejemplo, el neozelandés, pero no me meto a operar el neozelandés porque sabemos que tiene comisiones o spread alto. En este caso, en estas cuentitas, no, ¿sí? O sí en otras. Entonces vos tenés que ver, me conviene buscar el par, por más que la fuerza esté, parte esto lo cierro y esto lo cierro. Por más que la fuerza esté
a favor de una, pero el spread no me acompaña, porque con 5 pips tengo 3 de spread, gano 2 pips, no me conviene, están toda una mañana, ¿entienden? Tenés que buscarle la vuelta. Hay veces que se da y hay otras que no, ¿no? Pero bueno, no sé si esta se vio en vivo, pero amplié las velas, pero ustedes tienen que verlas así, chiquititas, ¿eh? Ahí se vio, miren. ¿Sí? Terminamos en positivo, por suerte con el nono. El que quiera el robot, el nono, súmense a Discord y participen. Si supieran esta estrategia del nono, lo sencilla que es. Ahora, es compleja la gestión que tiene, porque tiene muchas opciones que iba a tener que tomar, sobre todo en el caso de que se pongan negativos. Se va en negativo, hay muchas gestiones para seguir combatiendo esa pérdida, que yo te diría muchas veces cerrar con stop y chau si venís la semana bien, ¿no? Pero muchas veces, como sabés que es un par de horitas, te quedás en scalping, la cerrás en positivo. Ahora, si haces intradía, ya la configuración es otra también, ¿sí? Quizás esta vela no era de... No sé, esta vela que agarramos acá fue de 22 pip. Igualmente la compra con otras velitas anteriores fue de 24, porque la cerré yo. Si la dejaba, ya iba el trading stop por detrás. Observen el pasado, quizás por acá hubiéramos cerrado también en la misma zonita. Yo lo que quería era cerrar porque ya estuvimos un par de horitas, sacamos una pequeña ganancia en la libra dólar, una pequeña ganancia en el oro y cerramos en el dólar yen con M5 en este caso, que fue la operación que abrió el nono, italiano, el robot, el nono creado por Planeta Pepe, ¿sí? Igual que estamos viendo el caballito de batalla. Así que bueno, ahí estamos. Voy a borrar. A ver, ahí voy a poner, fíjense la gráfica de líneas. Ahí está. ¿Ven las órdenes? Ahí están abiertas. Las borramos. Pic. No me la borra porque, a ver. No fue. Porque está apagado el bot. Lo tengo apagado, ¿sí? Ahí ven la carita triste. Si lo tengo prendido, ahí me borra la caché. Sería las porquerías, los objetos, ¿sí? Hay otra forma de borrarlo también, que ahora lo voy a pasar a borrar, ¿sí? Miren, toco ahí y elimino. Puc, fuera. Quedó limpio. No hicimos ninguna operación. ¿Vieron? No digan nada que ganamos, ¿eh? Vamos. Una más. ¿La tomó alguien esa? No se van a copiar del robot si lo pueden usar. No se copien del robot si el robot lo pueden usar ustedes en vivo conmigo acá. Bueno. Vamos terminando. Para hacerlo cortito, gente, me voy. Un abrazo grande, me voy a Discord a hacer algunas cositas. Capaz que participo en alguna charlita si hay alguien. Y sigo con la escuelita que se aproxima ahora, ¿sí? 10:51, gente. Abrazo grande. Me quedo. A ver, para que haya una noticia más. Pensé que era la última esta, pero por lo que veo y mi memoria, que no me ayuda mucho, si se dan cuenta, lo estuvimos leyendo hace un ratito las noticias, hay otra noticia todavía, parate, a ver, que capaz que la buscamos, decía el amigo, a ver, sí, tenemos otra noticia a las 11 ahora, vamos a esperar, son 4 minutos, 5 nada más, para que comience. Resultado de la noticia de alto impacto de recién, ¿sí? El PMI manufacturero era una previsión de 49,7, pero fue 53,3. ¿Eso qué hace? No todas las veces, pero la mayoría dice, bueno, el dólar en estos segunditos va a disparar hacia el alza. Entonces el índice busca cualquier divisa que esté débil a favor del dólar, en este caso fue, y bueno, si fuera dólar yen, fue para arriba cuando el dólar yen y el yen estaba débil. ¿Se acuerdan que el dólar estaba débil hoy y el yen estaba fuerte? Miren, vamos a ver cómo cambió la pendiente en un ratito, miren. Acá, miren acá. Este es el dólar, miren, ¿lo observan acá en un minuto? En 15, miren en un minuto. Segundo, miren, este es el dólar, miren lo que fue, ¿sí? Miren cómo acompañó con el yen. El yen seguía fuerte. Si hubieras agarrado el franco suizo, wow, vamos a buscar el franco suizo. A ver cómo les fue con el dólar, ¿no? Vamos a buscar el franco suizo acá, un segundito. Franco suizo. USD. Esto tendría que ir hacia arriba, ¿no? A ver, miren. Miren qué bonito. El gap y ¡boom! Dice el amigo, ¿eh? Obviamente capaz que no es mucho, pero
18 pip. En el dólar yen corre un poquito más, por eso hicimos 24, ¿sí? Si hubiéramos operado, no sé, el euro libra, capaz que eran 8 pips, ¿sí? Obviamente en M1 está bastante bien, muy bien, ¿sí? Poneme rock and roll, dice el amigo ahí. Vamos a poner rock and roll. Vamos a dejar el dólar yen, a ver qué pasa. A ver la libra dólar. Miren, si acá no hubiera cerrado en contra del dólar, no hubiéramos estado en esta en negativo, ¿o no? ¿Qué dicen? ¿Se acuerdan que cerramos? Por suerte nos sacamos un par de pips ahí también. Todo fue positivo. Bienvenido sea. Mañana será otro día o pasado. Pero la idea es tratar de mantenerte. Y hay veces que no está mal, por más que en los libros, yo ya lo sé porque me ha pasado y te pasa a vos. Muchas veces cerramos con pequeñas ganancias y demoramos con las pérdidas, ¿no? Que son drawdowns, que no se cerró todavía, que están en la equidad. Pero muchas veces no está mal, si tenés 3 pares abiertos en vivo, en vela de 1 minuto, cerrar un par porque se aproximan noticias de alto impacto y cerrarlo en positivo con poquito o con mucho, pero cerrarlo, ganar eso para poder tenerlo como, ¿cómo le puedo decir? Como una... Para ayudar a la equidad que está en negativo de la otra divisa o del otro par que te queda. Entonces, si ganaste 5 con una y con la otra vas menos 10, vos sabés que si cerrás, perdiste 5, no perdiste 10. ¿Sí? Obviamente, la que está en 5 puede ser 20 después. Pero la noticia que acontecía puede ser que el precio caiga fuerte y en este caso se te ponga en vez de menos 5, en vez de en 5 que estaba en positivo, se te puso en menos 20. ¿Sí? No sabemos qué puede pasar. Sí sabemos que podemos prevenirlo. Obviamente hay que dejar correr las ganancias, pero en este caso no está mal en vivo cerrar una ganancia y esperar la otra, que en este caso fue también ganancia, acompañada no por la proyección que hicimos, sino por la noticia de alto impacto, ¿sí? Esta de acá, que sería la de la libra dólar, perdón, ahí no, ahí, libra dólar, esta, ¿sí? ¿Ven ahí? No, libra dólar era así, no, perdón, dólar yen, ahí, ¿ven? Esto no lo movimos nosotros, esto lo movió el mercado, fue chiquito pero fue, ¿sí? Por acá hicimos una comprita y se fue para arriba con otro promedio que cerramos en positivo por acá, ¿sí? Ahora veremos qué pasa, ¿sí? Bueno, se aproxima noticia de alto impacto, estamos a 4 minutos, lo vamos a esperar. ¿Quieren que nos metamos? Estás loco, Pepe. Esta cuentita es para que aprendan, así que no hay problema. Si se pone el negativo, después hacen una vaquita y me ayudan acá para que vuelva como estaba, decía el amigo, ¿eh? No, si quieren podemos buscar algo. A ver, acá tenemos y 55. Quedan 5 minutos. Voy a buscar un poquito de agua caliente para continuar el mate. Disfruten de este tema muy bonito para ustedes. Se los voy a rebobinar de vuelta porque me gusta mucho. Espero que les guste. Escuchen, ¿eh? Muy bonito tema, pero muy bonito tema. De los 80, un clásico de los 80. Vamos. Muy bien, El que lo vea en diferido, revise las entradas, las charlas, muchas veces, ¿no? Imagínense en ustedes, ¿no? Con la confianza que les tengo, y a los que no les tengo confianza porque no los conozco, pero yo de este lado estoy solo, gente. El angelito, son todos mis personajes creados por mí, donde hago todo solo, a pulmón. Acá toco 20 cosas para estar en vivo, estoy operando en vivo, estoy operando en alguna cuenta en real, estoy enseñando, estoy disfrutando la música, el mate, muchas cosas hago solo acá, no es que hay otro que me está manejando la consola de nada, ¿sí? Está solo Pepe Mil acá, Vamos. Y lo hago porque me encanta, ¿sí? No hago publicidad, así que imagínate, la idea es porque me gusta, no lo hago por otra cosa. Y ojalá que aprendan muchos y puedan sacarle ventaja con algún tip de acá del planeta o con algún bot que estén usando del planeta. Estaría bueno
objetivo de este robot es que pasen cuentas de fondeo. Si se animan a buscar alguna estrategia con el bot, la ponen a trabajar en su plataforma de MT5 o MT4. En este caso tiene que ser MT4 para que le funcione. Este bot lo creé en MT4. Lo puedo pasar a MT5, pero tengo que hacer algún trabajito extras, ¿eh? Bueno, 2 minutos para la noticia de alto impacto. Por eso nos quedamos, ya nos íbamos, habíamos cerrado en positivo, pero no está mal ver qué pasaría si hubieras tenido una orden abierta, si no hubiéramos cerrado en positivo o en negativo. Habría que ver qué pasaría, a ver si mueve esta noticia y la van conociendo de pasada. Suelen repetirse los patrones muchas veces y otras veces no, ¿no? Ahí estamos, ¿eh? Por suerte le fue bien al dólar, ¿eh? Vamos. Vino redondito, porque no dependía de nosotros, ya dependía de la noticia que se acercaba y las órdenes estaban abiertas. Esta misma distancia podría haber sido una vela para acá, donde el precio hubiera abierto alguna gestión más. Esta misma distancia, ¿ven ahí? ¿Sí? Más o menos por ahí, fíjense, una velita de 25 pips fue eso, más o menos. Mira acá, ¿sabés qué, no? Otra más, tendríamos un par de órdenes ahí, gestionando que quizás se convertía en intradía, ¿no? La realidad es esa. Pero bueno, ya está. Estaría recuperando ahora y seguramente hubiéramos hecho algún promedio en el transcurso del día si llega, o un superávit, decía el amigo, si el precio está por encima de en profit, ¿no? Bueno, llegamos a el minuto, nos calmamos, cambiamos la música. Fíjate acá a ver si... Bueno, se viene noticia. Ahí está. A ver, ¿qué pasó acá? A las 11 era, A ver. Bueno, fue positiva para el dólar. Fíjense la diferencia de unas noticias con otras. Son de alto impacto en este caso. Fue positiva para el dólar. Si ventas de vivienda fue superior a la previsión y superior al mes anterior. Donde el mes de julio terminó con 4.1 millones contra 3.92. ¿Sí? Bien, ventas de viviendas. ¿Sí? De segunda mano. Bien. Así que bueno, fue positiva. Ahora, si vamos a ver el movimiento, fíjense que recién ahora se movió, pero comparen el movimiento que tardó en subir de esta vela con esta otra, por ejemplo, ¿no? Si la llevamos acá, ¿cuántas entran? 1, 2, 3, 4, 5. La otra velita afecta más. La noticia anterior afectó mucho más que esta otra, siendo positiva las dos. Obviamente el resultado fue mucho más exagerado en esta noticia que en esta, pero igualmente ahí ves las diferencias de las noticias de alto impacto, donde cuando son de alto impacto muchas veces no quiere decir que todas las de alto impacto van a tener el mismo movimiento. Inclusive esta velita, que parece grande comparada con las anteriores, no es nada comparada con otras noticias de alto impacto, donde quizás la vela es 3 veces más grande que esta, ¿sí? Y más inclusive, ¿ok? Bueno, ahí va, gente. Nos vamos. Dejen los comentarios, participen, nos estamos viendo. No sé si mañana, si puedo mañana, tengo que dar la escuelita también de Planeta Pepe. La escuelita Stuhl Trading, Sumate, good, ¿no? Good es bueno. Else Trading, Else es más, ¿no? Sumate, sumar,
Else. ¿Cómo sería? Sumate al planeta Pepe. Sumate a la escuelita del planeta Pepe. Else, Schul, Else, sumate, escuela, trading. Me entendieron, ¿no? Bien, nos vemos. Chao, Angelito, nos vemos. Adiós, Pepito. Te di una mano ahí, Me debes algo. Espero que me regales un chocolate. Obvio, ¿sabes cómo? Pedazo de chocolate. Bueno, nos vemos, ¿sí? Me tenés que ayudar en la otra cuenta, en la que es un poquito más grande, ¿eh? Ahí me tenés que ayudar, Angelito. Ahí me tenés que tirar buena onda, o aunque sea la proyección, ¿o no? Veremos, lo intentaremos, la idea es no ayudarte, Pepe. Vos ya sos grande y ya sabés, Sos viejito ya vos. Bueno, Pepe, me estoy yendo, Bueno, gente, les doy un beso grande. Pepe Mila, te quiero mucho. Nos vemos. Si yo no puedo estar mañana, Pepe, avísame por la duda. No sé si voy a poder, Bien. Nos vemos. Que tengan un gran jueves, gente. Nos vemos próximamente en las mejores disquerías. Suscríbete, sumate. Chau, 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 chau. Y yo sigo aquí escondido. Soy parte de algún plan en otro lugar. No tengo nada y he perdido por perdido. Jugando fuerte sé que puedo ganar. Y sé que hay muchos que se sorprenderán. Y sé que hay otros que se arrepentirán. Loco y puedo disparar.